Y decíamos que el 60% del peso corporal es agua. ¿Sí? Obviamente que eso varía de acuerdo a la contextura física, de acuerdo a la edad. Si vamos a un recién nacido, el 80% es agua. Y si vamos a una persona muy mayor y que ha perdido mucha masa muscular, ¿sí? Seguramente el agua va a ser mucho menos, va a ser menos del 60%. O una persona muy obesa, ¿sí? Donde el porcentaje de grasa se incrementa enormemente, entonces esta persona que tiene mucha obesidad tiene un menor porcentaje de agua. Pero en promedio, ¿sí? Estamos hablando del 60% del peso corporal como agua, de la cual una parte de esa agua es la... esperen que voy a contestar un mensaje rapidito, porque me están acosando. Estábamos con el tema del COVID y de las cuestiones de los contagios que están incrementándose en la provincia. Chicos, ahora es el momento de cuidarse más que nunca. No hagan pavadas como juntarse, digamos, así a boludear, por así decirlo. Cuídense, aíslense, mantengan la distancia, usen barbijo, etcétera, etcétera. Así que les pido por favor porque estamos complicándonos cada vez más. Bien, entonces el agua se divide en el agua intracelular y extracelular. Y a su vez el intracelular obviamente es el agua que está dentro de la célula, en el núcleo y en el citoplasma, ¿sí? Y el agua extracelular es aquella que se divide en dos grupos, la que está dentro de los vasos sanguíneos, que es el agua intravascular, y la que está en el intersticio, que es el agua intersticial. Después podemos definir un tercer grupo, un otro elemento dentro de lo que es los tipos de agua extracelulares, que son los líquidos transcelulares, que están dentro del organismo de alguna manera, como por ejemplo el líquido biliar, la bilis, el líquido intestinal. O sea, esos están formando parte del componente líquido del peso corporal de una persona, pero por así decirlo están fuera del organismo, ¿sí? Porque está en un conducto que va a excretarse y va a eliminarse al exterior, la orina, por ejemplo, ¿sí? Son líquidos que hayan hecho el proceso, ¿sí? Y que están secretándose hacia la vejiga, en el caso de la orina, hacia el intestino, en el caso de la bilis o del jugo pancreático, pero forma parte del peso del individuo. Eso se llama líquidos transcelulares, ¿sí? Entonces, esa es la primera clasificación de los líquidos, de cómo se distribuye el agua. Los electrolitos se pueden dividir en cationes y aniones, ¿sí? Cationes lo que tienen carga positiva, aniones lo que tienen carga negativa. Ejemplo de cationes, sodio y potasio, calcio si quieren, magnesio. Ejemplo de aniones, cloro, bicarbonato, los más frecuentes. Estos electrolitos están disueltos en los líquidos corporales con distinta concentración. O sea, no es lo mismo la concentración del potasio intracelular que extracelular, es totalmente diferente. Justamente los gradientes de potasio y los gradientes de sodio a lo largo o a través de la membrana citoplasmática, la membrana que cubre el citoplasma, la membrana celular, hacen de que esos gradientes generen en algún punto un potencial de acción, o sea, una despolarización de la membrana. Tiene que haber un adecuado balance entre lo que ingresa y lo que egresa. Si yo tengo que no como, que no tomo líquido y que tengo una diarrea o tengo una poliuria es aumento de la diuresis, ¿sí? Voy a perder electrolitos, sodio, potasio, por ejemplo. ¿Sí? Puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de una diarrea, que además el paciente tiene vómitos. Ese paciente se va a deshidratar, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a perder mucho líquido. Eso ocurre acá en las épocas de verano, donde los pacientes tratados por hipertensión, por ejemplo, siguen tomando diuréticos, son viejitos, no toman suficiente agua y pierden mucha agua por evaporación, ¿sí? El agua se pierde, se elimina a través de las materias fecales, con un porcentaje, a través de la diuresis fundamentalmente y a través de la piel y de la respiración. O sea, perspiramos, transpiramos
y eliminamos agua con la respiración. Todas esas son las fuentes o los causas de egreso de agua, ¿sí? Y el ingreso va a estar dado por la dieta, por lo que yo tomo de agua, ¿sí? Entonces, el egreso, la eliminación, decíamos, renal, que es la que más vemos, la que podemos ver. ¿Cuánto orinó, señor? Está oligúrico, significa que no poco, ¿sí? Oliguria es menor de 500 mililitros de diuresis en 24 horas. Anuria es cuando el paciente orina menos de 50 mililitros. Por piel podemos perder muy poquito si hace frío, ¿sí? Y podemos perder mucho si salimos a correr y hace calor, porque ahí pasamos de la perspiración a la transpiración, ¿sí? Y también se pierden, digamos, por vía digestiva a través de la materia fecal, y que también, dependiendo del volumen de la materia fecal y de la composición, digamos, de cuánto deshidratada esté la materia fecal, o sea, que sea sólida o que sea diarrea, va a ser la pérdida de líquido, ¿sí? Los electrolitos los medimos en el líquido extracelular, ¿sí? O sea, en el intravascular, básicamente. No los medimos en el intersticio, ni los medimos tampoco dentro de la célula. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿sí? Es muy caro. Las mediciones de electrolitos intracelulares se hacen en condiciones experimentales, ¿sí? O sea, cuando nosotros queremos determinar, y así se estudió toda la fisiología, los gradientes de electrolitos entre el extra y el intracelular. Nosotros en la clínica, en el control del paciente, lo que hacemos es tomar una muestra de sangre, ¿sí? Y dosar allí los electrolitos. Puede ocurrir también que en algunos casos se tome una muestra de sudor. Por ejemplo, en algunas enfermedades como la fibrosis quística, que tienen una alteración en la concentración de sodio en la transpiración, en el sudor, ¿sí? Pero lo habitual es que nosotros pedimos un análisis de sangre, y en ese análisis de sangre pedimos los electrolitos: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, etcétera. Y eso se mide en el líquido extracelular. O sea, los valores más populares son los extracelulares, porque son los que vemos todos los días. Bien. Los electrolitos pueden alterar su concentración, ¿sí? En el agua. Y una de las causas es porque el paciente tenga un exceso de agua o un déficit de agua total. Si tiene un déficit de agua, el electrolito se va a concentrar. Si tiene un exceso de agua, el electrolito se va a diluir, ¿sí? Pero hay otros factores por los cuales, otros mecanismos por los cuales se producen alteraciones de la concentración de esos electrolitos. Por ejemplo, déficit o exceso de electrolito en la dieta, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está con una dieta muy estricta, sin sodio, come sin sal, etcétera, etcétera, porque el médico le indicó, y resulta que es verano, que transpira mucho, que pierde sal y bueno, y ahí hay un déficit de sodio. Y bueno, y puede estar el otro, el que está al revés, ¿no? El paciente tiene por ahí alguna patología como insuficiencia cardíaca y se come el asado con toda la sal, le pone chimichurri, se come un choripán con sabora, con ketchup, todo eso tiene muchísimo sodio. ¿Le dio hambre ya o no? Si bien no es hora, no es hora del choripán, ¿no? Más bien es hora de la factura, del chipacito. Bien, otra causa, digamos, aparte de la dieta, es que el paciente pierda por alguna de las vías, digamos, o que deje de perder o que deje de eliminar. Diarrea, va a haber un exceso de pérdida. Poliuria, un exceso de diuresis, donde el paciente puede eliminar electrolitos y agua, concentraciones dependiendo de qué tipo de poliuria sea. O sea, orina demasiado, es la poliuria, ¿sí? Por ejemplo, los diabéticos orinan mucho, ¿sí? Cuando están compensados, muchas veces cuando se hace el diagnóstico de la diabetes. ¿Por qué orinan mucho? Porque pierden mucha glucosa. ¿Por qué pierden mucha glucosa? Porque tienen la glucosa muy alta. Y la glucosa muy alta supera el umbral de reabsorción tubular y de manejo de la glucosa por parte del riñón, entonces el tipo empieza a perder un montón de glucosa acompañada de agua, porque la glucosa tiene la capacidad de retener agua, porque tiene un poder osmótico, ¿sí?
La diabetes se descubrió porque un tipo miraba que en la orina de un paciente llegaban las hormigas y que el paciente orinaba mucho. Tenía polidipsia, polifagia. Polidipsia, demasiada sed. ¿Por qué? Porque tenía mucha poliuria. Y tenía polifagia, tenía mucho hambre. Esos son los tres signos de la diabetes inicialmente, ¿sí? Y entonces esa observación de que iban las hormigas, algo había. Entonces ese tipo, ¿qué hizo? Probó la orina y vio que tenía un gusto dulce. Y de ahí viene el término diabetes, ¿sí? Que es orina dulce. Así hacían los clínicos antiguos, ¿sí? Y después otro tipo probó que había otra persona que tenía poliuria también, ¿sí? Pero que perdía mucho líquido porque tenía un déficit de hormona antidiurética, ¿sí? No tenía buenos niveles de hormona antidiurética, entonces el riñón no concentraba la orina y perdía mucha agua, ¿sí? Era una diuresis de agua fundamentalmente. Entonces a esa poliuria, que el tipo probó otra vez la orina y dijo, esta es una diabetes insípida, o sea, no tiene sabor, porque la orina, ¿no? Fíjense los sacrificios que hacían nuestros primeros investigadores. Bien, anuria, ausencia de diuresis. Oliguria, o sea, o menor de 50 mililitros en 24 horas. Oliguria, diuresis de 500 mililitros en 24 horas. ¿Por dónde más puede producirse pérdida de líquido? Por fístulas, ¿sí? Un paciente tiene una peritonitis porque tuvo una apendicitis, no le diagnosticaron, se perforó, lo operaron tarde, le abrieron la panza y resulta que esa peritonitis hizo que hubieran agujeritos en el intestino y difíciles de cerrar. Entonces queda con el abdomen abierto y al aspirar el contenido intestinal. Esas fisuras producen pérdida de líquido intestinal. Muchas veces se resuelven quirúrgicamente, a veces bueno, hay que tratarlas, son pacientes de terapia intensiva, hay que hacerle nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque el paciente no puede comer. ¿Por qué? Porque lo que come lo pierde por el intestino. Bueno, fístulas, ese es un tipo de fístula, ¿sí? También puede haber una fístula pancreática, puede haber una fístula biliar, ¿sí? Fístulas son pérdidas, fístulas urinarias, pérdidas de líquido que van a un lugar que no deberían ir, ¿sí? Otra pérdida es la sudoración. Acá es bastante común el golpe de calor. El golpe de calor tiene que ver con la insolación del organismo, porque la producción de calor excede la capacidad de pérdida. Aguarden un poquito, Jaime, porque estoy con la última.
Chicos, aguanten bastante, profesor con problemas de conexión. Se vuelve a cortar. Ay, no, quédate.